Yo le agradezco mucho a Alicia y al conjunto de profesores que están trabajando en este programa el hecho de poder compartir con ustedes aspectos específicos del trabajo docente, porque efectivamente es cierto que es un gran vacío dentro de la formación docente, dentro de la política educativa, es decir, dentro de todo lo que hace lo educativo, el estudio del trabajo en sí, como categoría de análisis, también ha sido poco investigado. Yo les voy a traer en principio una especie de periodización histórica que he trabajado hace unos años desde una red que agrupa dentro de América Latina a una buena cantidad, yo creía que casi todos, porque de a poco todos se han ido enterando, casi todos los investigadores que de distintas disciplinas han tocado, han entrado a temas del trabajo docente. Algunos los han trabajado con mayor profundidad. Y digo distintas disciplinas porque el trabajo docente como categoría de análisis se está trabajando desde la medicina del trabajo, desde la psicología del trabajo, que es desde donde lo he analizado y lo estoy analizando yo, desde la economía, desde el derecho. Es decir, es un abanico, y desde la antropología también, ¿verdad? Hay muchos antropólogos que están bastante próximos a los análisis del trabajo docente. Nosotros constituimos esta agrupación en Brasil, que es el país en donde hay mayor número de investigadores del trabajo docente. Brasil, Argentina y México, ahora se ha agregado Chile, y algunos otros investigadores más sueltos, pero digamos que no constituyen grupos por país, ¿verdad? Esta es una red que se llama Estrado, Estudios del Trabajo Docente. Nos salió redondo el tema, ¿ven? Se llama Estrado y tiene un valor muy simbólico, porque como decía hace un momento acá con las compañeras, decía, desde que el docente se cayó del estrado, nunca más se pudo sentar bien, ni parar bien, ni tener un lugar adecuado para trabajar. Del estrado tuvo que bajarse por el autoritarismo, por el dogmatismo, por todo lo que se criticó en su momento, ¿verdad? A veces con justicia y otras veces así como con un sesgo demasiado pronunciado. Pero los que nos hemos dedicado al estudio del trabajo docente, hemos podido ver qué tragedia ha sido esta, ¿no? De caerse del estrado. Desde este lugar empezamos a encontrar cuándo fue que los distintos científicos del trabajo se enteraron que había un trabajador docente o se enteraron que había un trabajo docente. Y digo se enteraron ¿por qué? Porque todas estas ciencias del trabajo, que les hablaba recién, desde principios del siglo XX y hasta mediados más o menos, tuvieron casi una exclusiva dedicación al trabajo industrial, es decir, al trabajo productivo, como se le suele llamar. Trabajo de la industria o el trabajo del sector primario. Y el trabajo de servicios, digamos el trabajo del sector terciario, ingresa más tarde al interés de los investigadores y a la investigación propiamente dicha. Ingresa a mediados del siglo XX. Los temas de salud, los temas de la administración pública, los temas de la docencia empiezan a interesar en Europa alrededor de los años 70, Europa y algunos investigadores de Estados Unidos. Michael Apple, que ha venido varias veces a la Argentina, que tiene varios textos sobre el trabajo docente, empieza a abordar este tema alrededor de los 70 en Estados Unidos.
A partir de allí, el empezar a buscar bibliografía de investigaciones sobre el trabajo docente me llevó a ir haciendo una periodización, es decir, ¿cuál fue el motivo de ingreso? ¿Cuál fue el tema de ingreso al interés investigativo del trabajo docente? Fíjense ustedes que empieza en Inglaterra y en Francia, a fines de los 60, comienzos de los 70, a través de lo que en ese momento era, estaba muy avanzado y había mucho interés sobre eso, el estudio del estrés. El estudio del estrés alerta a muchos investigadores del área de la medicina del trabajo y de la psicología sobre los trabajos que traen mayor estrés. ¿Y cómo lo identifican? Bueno, en el caso de la docencia se identifica ya en un estado avanzado del estrés sobre las licencias psiquiátricas. Empiezan a llamar la atención la cantidad de licencias psiquiátricas que piden los docentes de Inglaterra y de Francia. Años 68, 69, 70, es como que empieza a estallar esa situación. Yo esto lo estudio en España con el doctor Esteve, José Manuel Esteve, que ustedes lo deben conocer por la bibliografía que aquí se difunde bastante y ha venido varias veces a Argentina. Él trabaja el tema del malestar docente. Es el primero que empieza a llamar la atención sobre esa categoría, que después lo vamos a analizar. Pero ¿qué es lo que nos da una apertura con Esteve? Yo en ese momento estaba trabajando en México y pudimos empezar a intercambiar investigaciones. Lo que me llama la atención, y ese es el primer periodo del análisis del trabajo docente desde la investigación, es que el lugar de entrada al interés investigativo es un problema de licencias psiquiátricas. Es un problema de sufrimiento psíquico, es un problema de alto estrés, que toma totalmente desprevenidos a los investigadores, en este caso médicos y psiquiatras y algún psicólogo, todavía los psicólogos no entraban ahí, porque no se podía entender de una manera directa, es decir, qué pasaba con este sector del trabajo, en un trabajo que parecía tan inocuo, tan inocente desde el punto de vista de la psiquiatría, de cómo estos trabajadores podían haber llegado a semejante grado de desgaste psicológico como para tener internaciones psiquiátricas, licencias psiquiátricas, estados de alta angustia y ya patologías muy francas en depresiones, en problemas fóbicos, etc. Esto a mí me llamó mucho la atención porque viendo esta secuencia me doy cuenta que en muchos lugares en donde he sido llamada para atender problemas de esta índole es donde uno llega porque de golpe este es el signo, ¿no? Este es el síntoma. ¿Qué pasa que hay tanta gente que toma licencia por estos problemas? Ahora sucede a cada rato, ¿no? La prensa cada tanto se acerca a decir, ¿cómo es esto? ¿Por qué hay tantas licencias de orden psiquiátrico? ¿Qué es lo que pasa? En todos los lugares en donde se empieza a poner atención a las condiciones de trabajo, a cómo es este trabajador, qué es lo que le pasa, uno de los detonantes constantes, clásicos, es este tema. No otros tipos de patologías que también están, sino que el tema de la salud es uno de los ingresos al estudio del trabajo docente. Esta periodización histórica, que podría ser recurrente y de tipo espiralada, continúa en estudiar el trabajo docente propiamente dicho, ¿no? Es decir, uno entra por la salud, entra a ver por qué se angustia este docente, cuáles son sus situaciones de mayor tensión, y tiene que empezar a estudiar, bueno, cómo trabaja, dónde trabaja, qué es la escuela. La escuela es un local de trabajo. Nunca, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Europa, aparecía con mucha claridad que la escuela fuera un local de trabajo, es decir, que allí se trabajara, como se puede trabajar en una fábrica, en una oficina, en una confitería, en un cine, en un restaurante. De hecho, vamos a saltar un poco situaciones. En nuestro país, el Ministerio de Trabajo es muy raro que vaya a hacer inspecciones a una escuela.
Ahora va por los temas de los riesgos, por la cantidad de accidentes y las denuncias que hay de que los edificios ya no aguantan más. Pero para el Ministerio de Trabajo, la escuela no era un local de trabajo, allí no había trabajadores. Esto no pasa solamente en Argentina, es una situación mucho más amplia, en donde la segunda etapa, después de la entrada por el tema de la salud, y especialmente la salud psíquica, es empezar a estudiar el trabajo. Y lo que se encontraron estos investigadores fines de los años 60, comienzos de los 70, es que no había estudios del trabajo docente. Así como se ha estudiado otros trabajos, especialmente el trabajo industrial, muy estudiado desde el punto de vista de las cadenas de montaje, de los modos en que está distribuido un puesto de trabajo, de cómo está la organización del trabajo. Estábamos entrando en plena globalización, en una situación en la cual toda la tecnología se estaba volcando sobre los centros de trabajo de distintas áreas del trabajo, pero no sobre la educación. Esto fue uno de los primeros elementos que nos llamó la atención. ¿Qué pasaba con este trabajador que tenía tan dividido, tan separado, los aspectos teórico-prácticos de lo que podía ser la pedagogía, la didáctica, las ciencias de la educación propiamente dichas, y todo lo que regula su trabajo? Las normativas, las prescripciones, los reglamentos, que en general estaban como separados totalmente, es decir, acá están los aspectos didácticos de cómo se enseña la historia, la geografía, las matemáticas, etc., y acá está cómo es una escuela, dónde se trabaja, cuál es el régimen de licencias, cuáles son las formas de disciplina, el estatuto, en el caso nuestro el estatuto del docente, digamos, totalmente separados uno de otro. Esto fue como una de las primeras pistas de ingreso a ver esta problemática, cómo resonaba al interior de cada sujeto. Es decir, esto nos llevó a la subjetividad docente, es decir, cómo resuena al interior de este trabajador esta situación dual, casi una escisión psicológica, en donde una cosa circula por un lado y otra cosa circula por otro y nunca se encuentran, o se encuentran muy poco, se encuentran al interior del propio trabajador, al interior de las demandas de un director, de los conflictos con los padres, de las circunstancias con los alumnos, de las luchas sindicales. Acá es donde empieza, al nombrarlo sindical, el tema del trabajo y la organización de los trabajadores dentro de la docencia tiene una historia muy corta. Ustedes van a ver algunos de los materiales que he dejado. La Confederación de Trabajadores de la Educación tiene 30 años. Algunos sindicatos en nuestro país tienen 50 años, otros tienen 20, otros tienen 25. Digamos como que el sindicalismo docente, la representación de los trabajadores, es muy reciente. Hace muy poco tiempo que de esto se habla, y se habla desde el lugar de trabajador. Luego vamos a ver esta constitución cómo ha dado en la identidad docente. El tema del proceso de trabajo, por ejemplo, que es uno de los ejes que más se ha estudiado para otros trabajos, está muy poco estudiado dentro del trabajo docente. Proceso de trabajo que es una interrelación de tres elementos, las características de esa fuerza de trabajo, cómo está formada, lo que les compete a ustedes, la formación como fuerza de trabajo, como energía dinámica que transforma la sociedad, los medios y los instrumentos de trabajo, es decir, la escuela y todos los instrumentos de trabajo de los docentes y el producto del trabajo docente. Cuando desde la investigación, especialmente de la sociología del trabajo, de la economía del trabajo, que son los dos elementos de acceso a los procesos de trabajo, se empieza a analizar detalladamente el trabajo docente para ver dónde están algunas de las causales de esta patologización, de esta enfermedad tan común dentro de los docentes,
encontramos que estos tres elementos están también muy separados y hay pocas uniones. Los psicólogos somos los que en ese momento empezamos a encontrar que en ese proceso de trabajo había un núcleo que era como un núcleo duro, como se le suele llamar, un núcleo doloroso, un núcleo de gran tensión, que era la relación maestro-alumno, porque esos tres elementos no están sueltos. La fuerza de trabajo se pone activa adentro de un local de trabajo, en este caso la escuela. En ese local de trabajo la interacción se da entre docentes y alumnos, básicamente, y entre ambos, además de una producción de conocimientos, que sería el producto más concreto, no siempre visible de este proceso de trabajo, lo que sí hay más visible es un núcleo afectivo. Es decir, que en el núcleo central del trabajo docente, lo afectivo ocupa un lugar principal. Por eso es que cuando hay desajustes, cuando hay dificultades en esa relación, es en donde aparecen mayor tema de angustias, mayor tema de depresiones, de problemas psicológicos más severos. Y el otro nivel en el que está el nivel de la relación con la autoridad. Es decir, esos tres elementos están muy signados por un ejercicio de la autoridad que es muy determinante en el trabajo docente y que es la relación entre cada uno de los docentes con el equipo directivo. Relación que nos lleva a la otra relación principal, más política, que es la relación con el Estado. Aquí es donde la política educativa y también la sociología nos traen uno de los elementos más constantes para el análisis del trabajo docente, que es la relación con el Estado. Es decir, ya sea la educación pública como la educación privada, pero básicamente la educación pública tiene una relación con el Estado muy fuerte, muy directa, tanto que este trabajador hace como de representante de ese Estado en la transmisión de conocimientos, en la formación del ciudadano, en la formación pública del alumnado y del conjunto de los docentes. Esto no vamos a dejarlo pasar, lo vamos a dejar como entre paréntesis, esta relación, y después la vamos a volver a tomar cuando tomemos el tema de la identidad, cómo se construye esta identidad, con un trabajador que, ustedes piensen, yo tengo muchos años, pero cuando yo fui maestra, trabajar para el Estado tenía una entidad muy fuerte. La escuela del Estado se decía. No se hablaba de la escuela del gobierno, o la escuela pública, o la escuela privada. Lo público apareció después. Le estoy hablando casi de la mitad del siglo XX, ¿no? En ese momento el Estado no estaba tan dependiendo del gobierno de turno y de los negocios del gobierno de turno, sino que el Estado Nacional tenía una entidad en donde gran parte de las instituciones a las cuales se pertenecía y pertenecían los trabajadores en ese momento, le daban una identidad muy particular, tanto para la salud como para la educación. Esta situación se fue deteriorando y es así que, fines de los 80, principios de los 90, el Estado Nacional empezó a ser cada vez más identificado como el gobierno de ese momento, y esos gobiernos entraron en una circunstancia de mercantilización, eso no fue solamente de la Argentina, y de un desprestigio de lo público y desprestigio de lo que era estatal como ineficiente y como algo que había sufrido un deterioro irreversible y que tenía que rápidamente pasar a manos privadas para ser nuevamente eficiente y para estar a tono con las necesidades de ese momento. De hecho, todas esas entidades del Estado tenían trabajadores en su seno, los teléfonos, los ferrocarriles, los bancos, es decir, todo lo que en un momento fue del Estado Nacional
fue pasando lentamente a manos privadas, también la salud. Después vamos a ver también cómo la salud de los docentes queda en manos casi privadas totalmente, ¿no? Ya sea por las obras sociales, por los seguros de vida, por los seguros de riesgos de trabajo. Esa transformación pasa por afuera de la subjetividad del docente. El docente no se integra directamente a un desprestigio de lo estatal y de lo público, sino que sigue defendiendo su espacio, su lugar de trabajo y su trabajo como si siguiera siendo de un Estado nacional. Esta circunstancia es muy dolorosa hacia adentro porque se hace cargo casi totalmente en una situación de sacrificio permanente que es uno de los deterioros de la salud más serios que podemos ir encontrando. Esto no sucede con todos los docentes, pero sucede con un número bastante grande. Proceso de trabajo docente pasa a otra etapa, que sería un poco la más reciente, cuando empezamos a analizar el núcleo escuela como local de trabajo. El núcleo escuela, en esta privatización, queda como cortado del sistema educativo. Es decir, cuando hablamos de política educacional, hablamos en general del sistema educativo, no hablamos de la escuela. La escuela es como un agregado, como un anexo al que le llegan políticas del sistema, que es como un elemento plano que parecería ser igual para todo el país y que tanto en este país como en los otros es totalmente diverso en cada una de las regiones, zonas, provincias, en el caso nuestro, niveles, la primaria, la media, la secundaria, etc. Y cada escuela. Esta disyuntiva, cuando seguimos el análisis del trabajo docente, el último circuito es cuando podemos identificar que hay pocas investigaciones sobre la escuela en sí, sobre el núcleo social escuela. En general, la mayor parte de las investigaciones están tomadas sobre sistema educativo. La escuela es todavía como un objeto no construido totalmente desde el punto de vista del conocimiento. La organización escolar está pautada de una manera genérica, se va tomando formas domésticas, formas cotidianas en cada escuela. Esas formas no siempre son simples y directas, traen grandes complejidades y traen muchas dificultades de comunicación, especialmente en este modo de ejercer la autoridad, como les decía, que se ve en el proceso de trabajo. Esto también luego va a ser una de las líneas de investigación en donde podemos ir encontrando estas pautas de por qué hay tan alto sufrimiento psíquico en algunas escuelas y en otras no, porque depende de la complejidad que toma al interior de esa escuela toda la normativa del sistema educativo y la normativa particular que se da en ese lugar. Hay lógicas distintas, hay algunos autores que han empezado a encontrar la lógica del sistema educativo, de su normatización, de su forma de ejercicio del poder, es diversa en un país unitario, en un país federal, en un país en donde toda la normativa, el caso de Chile, se da en un gobierno central y no hay provincias, no hay elementos federales, se da igual en todo el país. A un país federal como el nuestro, en donde sale una ley federal y cada provincia la implementa de una manera diversa. Y entonces tenemos un sistema educativo por cada una de las provincias, que ahora es uno de los problemas más graves que se está enfrentando de cómo volver a una ley de educación nacional, abolida la ley federal de educación. Esto no pasa sino más al interior de los docentes. Esto trae muchos problemas, muchas circunstancias de tensión, muchas angustias, mucha inestabilidad en el trabajo. El tema de la escuela tiene una lógica muy particular relacionada con el espacio y con el tiempo.
cómo se usan los espacios y cómo se usan los tiempos, tiene normativas y prescripciones que están muy reguladas. Pero de allí, de la prescripción al tiempo y a las formas reales, que es el trabajo concreto, a veces hay mucha distancia. Este fue el otro núcleo que encontramos como problemas que traen ansiedades, angustias y tensiones al interior de los docentes. Esta distancia entre el trabajo prescripto es del trabajo que tiene una norma escrita, y el trabajo real, que es lo que se hace todos los días, según unos sectores laborales y según otros, están muy cerca y en otros están muy lejos. La norma prescripta tiene regulaciones que no se llevan de acuerdo para nada con la situación concreta y real de lo que se hace todos los días adentro de una escuela. Pero a veces nadie da cuenta de eso, no hay ninguna circunstancia que controle día a día si la prescripción se cumple, cómo se cumple. El problema es que cuando se controla es cuando hay una irregularidad y se sanciona al docente. Entonces ahí sale la prescripción, pero sale en forma de sanción. Es decir, que esa norma que está allí escondida es como un elemento amenazante permanente al docente. Yo hago esto todos los días acá con los chicos, pero claro, cuando llega el director, cuando llega el inspector, hago otra cosa. Hay escuelas en donde tienen 2 cuadernos, un cuaderno para todos los días y un cuaderno para ponerlo arriba cuando pasa alguien a mirar qué es lo que se está haciendo, para ver si se lleva el trabajo o no. Mientras tanto, el docente cree, como se dice en muchos lugares todavía, que cierra la puerta del aula y hace lo que quiere. Pero eso es una creencia que cada vez se está terminando más. Es decir, no es cierto que hace lo que quiere, o que adentro de ese grupo es dueño de ese mi grado, mis alumnos. Esto es como un lugar cotidiano donde se llega. No hay ni mi grado ni mis alumnos, no son tuyos para nada, pero hace como que fueran. Cuando esto se quiebra, y se quiebra muchas veces por los chicos, otras veces se quiebra por estas regulaciones que de golpe entran, nunca habían entrado, pero eso yo no lo leí en ningún lado. Sí, acá está, aquí hay que hacer esto de esta manera. Esa circunstancia disloca una vida cotidiana a veces llevada con mucha tranquilidad, ¿verdad? Aquí hemos llegado un poco en un circuito rápido a que ustedes hayan visto las 3 aproximaciones históricas en donde la investigación del trabajo docente ha ido transitando. Una que tiene que ver con la salud o la enfermedad, otra que tiene que ver con los procesos de trabajo y las regulaciones del trabajo, y otra que tiene que ver con el local de trabajo propiamente dicho, la escuela, que está como despegado del lugar en donde se elaboran las normativas. Cuando se tiene que bajar, y ustedes han visto muchas veces, a elaborar normativas por escuela, los regímenes de convivencia, por ejemplo, ha traído unos conflictos tremendos, digamos. Hay normativas generales y sobre eso cada escuela tiene que hacer su régimen de convivencia, ¿no? Es decir, trabajar con los alumnos, con los padres, con los docentes, a ver, bueno, aquí la convivencia va a ser de esta o de esta manera. De golpe se choca con todo, cómo se regula eso. Porque claro, la lógica de adentro de la escuela es muy diversa a la lógica del sistema y a la lógica de la opinión pública y del sentido común que está fuera de la escuela. Cuando se buscan los productos escolares, el análisis del proceso de trabajo es un trabajo interesantísimo poder hacerlo. ¿Cómo identifica el docente qué es lo que produce? De golpe parecería que no produce nada, ¿no? Que simplemente está, y con estar es suficiente, con cumplir. Muchas veces la regulación lleva a que el gran regulador, gobierno, lo único que quiere es que el docente esté, que no falte. Ahora, ¿qué es lo que hace dentro? Queda en situaciones muy postergadas para poder verlas. ¿Quiénes los ven? Los alumnos y los padres. Ahí es donde tiene el interlocutor del control, y cada vez mayor, especialmente de los alumnos.
¿Cuándo se ha ido dando una situación cada vez más angustiante para los docentes que a veces no saben lo que saben los chicos? Y se ha dado ahora. Porque 50 o 60 años atrás los saberes docentes alcanzaban, así en general, para los saberes que traían los chicos. Ahora no. Los chicos saben mucho más que nosotros porque tienen muchísimo más acceso a cantidad de fuentes de información que muchos docentes no acceden. Navegar por Internet no es un vicio habitual de los docentes, pero sí de la mayor parte de los chicos que tienen con ellos. Esto pasaba unos años atrás, ahora ya estamos un poco más cercanos a esas situaciones. Estas regulaciones, estas exigencias, están cada vez más en el cuerpo a cuerpo de la relación docente-alumno. Por eso es que les decía que en el nivel de análisis del proceso de trabajo, el núcleo afectivo es el principal. Por eso cuando ese núcleo empieza a enfermarse, empieza el tema del docente con lo que ahora se ha venido llamando, antiguamente se le llamaba el surmenage, ¿no? Es decir, el cansancio, es la fatiga. Ahora se le llama también por una palabra inglesa que ha tenido mucha divulgación, que es el burnout, ¿no? Burnout significa sin fuego, ¿no? Burn, fuego, out, afuera, sin pasión. Es decir, un profesor, que en inglés se traduce como profesor quemado, un docente que está gastado, que está fundido, como un motor. Se fundió. ¿Pero dónde se fundió? Se fundió desde lo afectivo, porque ese es el núcleo del desgaste mayor en esta relación de trabajo. El burnout, que se empezó a estudiar en Inglaterra, se empezó a estudiar con los periodistas que venían de la guerra de Bosnia, anteriormente, todas esas guerras de la mitad del siglo XX y las anteriores, que llegaban fundidos. Es decir, habían sobrevivido de una guerra, pero estaban totalmente fundidos. No tenían más ganas de hacer nada. Lo que uno encuentra ahora en los docentes es eso. No tienen ganas de hacer nada. Cuando se fatiga y la fatiga llega a ese núcleo afectivo, el trabajador queda sin ganas. El no tengo ganas es el modo de expresar más claro esta situación de profesor fundido. No se necesitan muchos años. No es para profesores muy antiguos, ni que tengan 20 o 30 años de trabajo. Lo encontramos tanto en la gente que tiene 30 años de trabajo como en la que tiene 10. Y en un promedio, la edad de desgaste que lo estamos encontrando más es 15 años de antigüedad, 35 o 40 años de edad. Ese es un lugar en donde se ha llegado a no dar más. Pero no doy más, no porque no pueda trabajar, sigue trabajando como en una situación de rutina, y cuanto más rutinario lo puede hacer, mejor puede aguantar esta situación, que está rodeada de todo esto que hemos hablado, en donde hacia el interior de la escuela ha cambiado poco. Y los docentes nos dicen cuando trabajamos esto, mira, saber lo que pasa no me arregla nada. Dice, yo necesito que esto se cambie, pero ya sé que no va a cambiar, así que dejémoslo todo como está, que así yo ya me arreglo. Entonces, esa es una situación en donde también el docente, para defenderse de la angustia, entra en rutinas que son casi irreversibles, donde es muy difícil cambiar un horario en una escuela para poder trabajar mejor, porque las resistencias son enormes. Yo siempre tuve la primera hora, a mí no me van a dar la última, ni no voy a estar aquí. No, pero es que vamos a trabajar mejor así porque trabajamos en equipo. No, ¿qué equipo? Yo con fulano no me entero. No, nada. A mí no me van a cambiar las horas. ¿Dónde está de que se puedan cambiar? No está en ningún lado. Está en una regulación nueva que la tenemos que poder hacer entre nosotros, porque si no, va a venir hecha de afuera y va a ser peor. Bueno, que venga de afuera. Como diciendo, si viene de la autoridad, bueno, vamos a ver acá cómo le hacemos. Estos núcleos de resistencia son muy tremendos, son muy dolorosos, porque en esta lógica de sistema y escuela hay que cambiar cosas en cada escuela y hay que cambiar cosas en el sistema.
pero ya sabemos que cambiando en el sistema no se cambia en cada escuela, porque estos núcleos resistentes son muy arcaicos. Es como una familia o en una pareja. No, nosotros siempre nos hemos llevado así. Nosotros siempre nos peleamos, pero así vivimos bien. ¿Cómo vamos a hacer de que dejen de tener esas rencillas y ese desgaste dentro de la familia? No, esa familia ya se hizo así y es muy difícil cambiar algo. Esas escuelas en donde hay gente de mucha antigüedad en la misma escuela son medias tremendas para un profesor o para un docente que llega nuevo. Penetrar en esa situación no tiene instrumentos muy claros y no tiene siempre un buen informante para decirle, mira, aquí con fulano hace esto, con mengano esto, cuando viene hace esto otro. Digamos, esas recetas internas son las que llegan a dar alguna pauta de convivencia. No son ni pedagógicas, ni son normativas, son modos de sobrevivir adentro de una institución que, como decimos en ese estudio que les hablaba de los 30 años, desde los 70 en adelante, nosotros, ¿eso cómo lo titulamos? Abriendo el presente de una modernidad inconclusa. Ustedes habrán estudiado bastante lo que ha sido la modernidad y sus grandes productos. Uno de ellos es la escuela pública, la salud pública, y dentro de la modernidad todo el estado de bienestar, etc. No vamos a hablar de eso ahora, pero cuando eso colapsa, se desgasta y cae, esa modernidad está cerrada, o se está cerrando en algunos lados, pero el docente ha quedado con una modernidad inconclusa. No ha entrado totalmente en la modernidad, pero no por desidia de él, por falta de deseo, sino porque esa institución ha quedado colapsada antes de que la situación de la globalización, la situación de las nuevas formas de financiación, etcétera, penetre hasta dentro de la escuela. Han quedado como los grandes planes financieros. Un ejemplo de esto, que les puedo contar rápidamente porque estoy trabajando en ese tema en este momento. Este tercer núcleo, escuela, ahora se ha abierto de manera muy clara con el tema de las construcciones escolares. Porque cuando uno dice escuela, en general, en el imaginario social, aparece el edificio de la escuela. Pero la escuela tiene un valor simbólico, tiene el valor de una de las instituciones de la modernidad. Si ustedes ven escuelas hechas hace 100 años, las famosas escuelas normales del país tienen un estilo que no es solamente de esa época, sino que es un estilo en donde el Estado de ese momento imaginaba la formación de los docentes en una especie de palacio. Las grandes escuelas normales, a donde llegaron las primeras maestras que trajo Sarmiento, la escuela de Paraná, la escuela de Catamarca, una de Mendoza, el Mitre en Buenos Aires, donde está ahora el jardín, el Sarah Eccleston, que se llama así por una de las maestras que trajo Sarmiento, tiene un imaginario, es decir, ese edificio no está hecho por un pedagogo. No fue la pedagogía la que hizo ese edificio así. No fue ese edificio así para poder enseñar mejor a ser docente. El edificio es una representación de la época, del estilo arquitectónico del momento y del imaginario de ese momento en esa sociedad y en ese estado, no tanto en el gobierno, sino en ese estado. Después vamos a ver ese estado también, qué es lo que hizo en el trabajo docente. Digamos, esos docentes que salían de esos edificios que eran palacios de principios del siglo XX, era un docente que debía pertenecer a determinada clase porque no necesitaba un salario para poder sobrevivir. Así se imaginó la docencia argentina originalmente. Imaginario que vino pegado a las maestras misioneras que trajo Sarmiento. Sarmiento trajo misioneras protestantes que tenían la indicación expresa de no ser misioneras de su religión porque este era un país católico, pero sí misioneras para ciudadanizar a los extranjeros y básicamente a los indígenas y a los criollos. Entonces vinieron las señoritas de Massachusetts, como si ahora llegaran los tecnólogos del Tecnológico de Massachusetts a enseñarnos tecnología educativa. Hay que ponerse en ese lugar.
en ese lugar histórico, porque eso es lo que ha asignado nuestra identidad. Identidad de trabajador que es sedimentada, es decir, una identidad que se ha ido sedimentando en el tiempo, pero que en cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, cada uno de los docentes que usted está formando, la lleva consigo, es portador de esa identidad, en donde tiene también la Sarah Eccleston y tiene las maestras que vinieron que trajo Sarmiento en ese momento. Sarmiento trajo maestras norteamericanas, no trajo maestras europeas, no trajo francesas, ni trajo inglesas, menos españolas. ¿Alguna vez nos preguntamos por qué trajo norteamericanas en ese momento? Y eran todas de Boston, porque en Boston estaba el núcleo ideológico principal de América para los americanos, no Europa. Ya Estados Unidos había cerrado en ese momento la influencia europea y dijo América para los americanos. Teoría que después a nosotros nos ha venido muy mal con el imperialismo. Decimos América para los americanos, no todos somos americanos de primero, segundo, tercero o cuarta categoría, ¿verdad? Pero en ese momento fue muy importante la decisión que tuvo Sarmiento. No digo que fue buena ni mala, pero fue muy importante y signó muchas situaciones posteriores en donde por qué trajo maestras de Estados Unidos y por qué trajo a nosotros misioneras laicas. Ese elemento de ser misionera laica al servicio de un Estado es lo que todavía está vivo en esta identidad docente, en esta situación de difícil tránsito a otro momento en el cual, posteriormente a la modernidad, aparece un núcleo de individualismo muy fuerte en donde la consigna es haga usted lo que pueda con lo que tiene, yo evalúo al final. Esta situación de arréglese como puede, en un momento en donde entra la pobreza, entra la desfinanciación de la educación y de todo lo público, no tiene nada que ver con ese momento de auge en el cual América tenía que consolidarse frente a Europa, básicamente. Luego se consolida en Estados Unidos, en el norte, y se forma todo el otro modelo. Pero el modelo en que lo trae Sarmiento era otro el tiempo, y es el modelo en donde tenemos las grandes escuelas normales del país. Escuelas que tienen más de 100 años en algunos lados. De eso a la situación actual, yo he recorrido muchos institutos de formación docente, no sé muy bien cómo son los edificios donde trabajan ustedes, pero de esa situación a la actual, muchas veces me encuentro con escuelas que de noche es un instituto de formación docente, a la mañana es una secundaria, a la tarde es otra escuela, y en ese lugar transitado por varios grupos docentes, luego en un momento es un instituto de formación docente. Edificios específicos para institutos de formación docente no hay tantos en todo el país. Y a veces siguen todavía funcionando en las viejas escuelas, las escuelas normales que todavía subsisten y que son edificios bastante dignos y que a veces bien arreglados están bastante bien. El tema del edificio escolar es uno de los temas que tiene que ver con esto de la escuela local de trabajo. Como les decía hace un rato, la arquitectura escolar es casi como una ciencia oculta, en donde no se sabe mucho los arquitectos cómo aprenden a hacer escuelas. Porque muchas veces, y me encuentro con docentes, dicen, ¿pero ellos saben hacer escuelas? Sí, porque mirá lo que han hecho acá, ¿no? Es como que no se entiende cómo esa escuela está hecha así, en qué se estaba pensando cuando se hizo el diseño de ese plan, de ese plano. Y sí, es una especialidad, es un posgrado de las escuelas de arquitectura. No se enseña a todos los arquitectos, pero es un posgrado. Ese posgrado no lo siguen muchos arquitectos, porque nadie se gana demasiado la vida construyendo escuelas, ¿no? Salvo que tenga muchos amigos en los gobiernos y gane las licitaciones, pero si no,
no es como una especialidad muy atractiva para los arquitectos. También hay una especialidad para el área de salud pública, digamos, los hospitales también se construyen con una tecnología específica. Cuando les distribuyan algunos materiales van a encontrar unas fotografías muy recientes de la semana pasada de escuelas nuevas realizadas en la ciudad de Neuquén para las escuelas especiales. Si hay algún lugar postergado, atrasado, descuidado, son las escuelas especiales, ¿no? Escuelas especiales, antes llamadas diferenciales, que funcionan en muchas de ellas, en muchos lugares del país, en casas de familia, alquiladas, en lugares absolutamente inadecuados para que vayan niños discapacitados físicos, ciegos, sordos, con problemas diferenciales de comprensión, digamos los débiles mentales. De golpe, ciudad de Neuquén, mucho tiempo de lucha para que hagan escuelas especiales, se construyeron escuelas especiales. Ustedes van a ver unas fotos, una escuela para ciegos, una escuela para discapacitados físicos, motores. Uno no puede imaginarse cómo en esos lugares se puede transitar en silla de ruedas. ¿Cómo se puede? Hay una pileta de natación, por ejemplo, adentro de la escuela para discapacitados físicos, en donde no hay ninguna rampa, ningún brazo neumático para poder entrar y salir con los niños, en donde se imaginan de que es el docente el que tiene que entrar a la pileta con el niño discapacitado, sacarlo del sillón de ruedas, etcétera, ponerlo en la pileta, sacarlo. Es decir, todo se imagina, cuando uno habla con el arquitecto, de que el docente lo va a hacer todo. Esa es la imagen que damos. Hemos quedado tan prendidos de una situación de omnipotencia, de que todo se puede, con el sacrificio del docente, que todo lo demás no cuenta. Pero el docente ha tenido mucho que ver con esto, de dar la impresión de que todo lo puede y que por los chicos hace todo. En el núcleo, este núcleo afectivo del que hablamos, el tema de lo sacrificial es muy tremendo, es muy difícil sacar de un docente el tema del sacrificio, de que no tiene que trabajar así, no tiene que aceptar situaciones de condiciones de trabajo indignas. Pero ¿qué voy a hacer con los chicos? Yo no puedo faltar, porque si falto, ¿quién atiende a los chicos? Allí vienen los temas de atención de salud. No me voy a detener mucho en esto porque se nos va el tiempo. Esta escisión entre lo pedagógico y lo real ha traído un problema muy severo en cuanto a las relaciones con la patronal. Fíjense ustedes, si uno habla de que hay un trabajo docente y que ese docente está asalariado, hay alguien que le paga el salario. Esa situación ha llevado a que los docentes no tienen muy claro quién es el que le paga. Si es el conjunto de la sociedad, si son los impuestos, si hay un lugar en donde están los bienes públicos y de allí sale el salario, de dónde se recauda ese dinero, cómo llegan a pagarle a un docente y cómo se estimó ese salario. Este es un punto crucial. El tema del valor económico del trabajo docente. Esta es parte de esta decisión, porque muchos trabajadores de otros sectores laborales tienen muy claro cuánto vale su trabajo y por qué se les paga eso que se les paga. ¿De dónde sale ese valor? Dentro del área pública es bastante más difícil, tanto en la administración pública, en salud y en educación, particularmente en educación, de poder identificar el valor económico del trabajo docente, porque lo que se valoró siempre es casi un valor moral. Es el
como les decía hace un rato, asistir, estar en la escuela, con la condición que sea, en la escuela que se está cayendo, con los chicos de una violencia tremenda, con los padres igual, pero hay que estar, hay que aguantársela, hay que bancárselo. ¿Qué valor tiene eso? Claro, dentro de todo eso después también se enseña algo, ¿no? Es decir, después también hay una transmisión de conocimiento, hay una transmisión de valores, hay una transmisión de ciudadanía, que es la que exige el programa, pero sobre la cual cada vez hay menos exigencia, porque lo otro es de tal magnitud. Al haber entrado el conflicto social en la escuela es un órgano muy permeable de la sociedad. Aunque los núcleos docentes pueden estar muy cerrados, la escuela ha sido penetrada por el conflicto social. No va a salir más que haya comedores adentro de la escuela. Dice, bueno, ya van a ser comedores municipales. No, no, no. Comer en la escuela ha pasado a ser algo que tiene que ver con la escuela en sí, con la educación en general. Todas las escuelas se construyen con comedores y con cocinas. Eso ya nos está dando idea de que en la construcción ya se está pensando de que eso llegó para quedarse. No es por un tiempo y cuando pase la crisis, no. La crisis entró, consolidó adentro de la escuela determinados elementos. Así se construye una escuela, teniendo en cuenta algunas pautas de este momento, así como se tuvieron 100 años atrás las pautas que trajo Sarmiento y los maestros misionales, ¿no? Esto lo puedo dejar así porque seguramente va a haber más preguntas de ustedes y quiero adelantarme en algunos otros temas. Esto que les señalé ahora muy rápido de la relación entre un empleador y un empleado está muy poco, está conocido pero como dejado de lado por el conjunto de la docencia. ¿Por qué ocurre que en la industria, en la producción privada, en el área productiva, en las empresas, los grupos empresarios pueden o no ser conocidos? A veces están fuera del país, a veces están dentro, digamos, esas patronales tampoco se conocen. Pero aquí sí se conocen. Cuando uno va a una relación paritaria, es decir, cuando se negocia salarios, ¿con quién negocia el sindicato docente? Con el gobernador, con el ministro de Educación de ese lugar, de esa provincia. Ahora vamos a tener paritarias nacionales, según parece. Es decir, ¿cómo se va a negociar las condiciones de trabajo, el salario, en una paritaria en donde la patronal son todos los ministros de educación de las provincias y del otro lado todos los secretarios generales de los sindicatos docentes? En ese diálogo se va a discutir cómo van a seguir trabajando ustedes, cómo van a seguir trabajando los docentes que ustedes están formando. Piensen ustedes en eso, qué nivel de relación política doméstica tiene, qué nivel que en nuestro imaginario, en el imaginario de ustedes es muy difícil de poder ubicarse. No, y bueno, van a negociar y bueno, cada uno arreglará y ya vemos la corrupción, la impunidad, todo ha entrado en eso, todo está ahí adentro. Ya no es una situación pura que sale por fuera de nuestra vida cotidiana. Ahora, en ese lugar hay que identificar quiénes son los empleadores. Yo muchas veces me he encontrado con ministros de educación, varias provincias he tenido que asesorar paritarias, en donde esa persona que ahora es la ministra de Educación, años atrás la conocí como directora de una escuela. Ahora es la ministra. Pasó a ser patronal, antes era un trabajador, nunca asumido demasiado como trabajadora, antes de ser directora fue maestra. Es decir, que esa carrera lleva de que también hay implícito, también hay adentro una posibilidad de pasar del otro lado de la relación de trabajo, de la relación empleador-empleado. Esto está muy adentro en el núcleo del trabajo docente y es a veces muy difícil de visualizar.
Pero esto también trae muchas broncas, resentimientos y muchos problemas al interior de cada uno de los docentes y cada una de las escuelas. Para que el sistema educativo sea rentable, tiene que dar negocios. Y los grandes negocios son las edificaciones y son las editoriales. Cada cambio de planes de estudio trae un cambio de bibliografía, de libros, de manuales, de tecnología, de cosas que hay que comprar, y toda esa compra es la que trae ganancia al gobierno de turno, pero también los edificios. Se ha dejado muy de lado en la formación de los docentes el estar claros de cómo tiene que ser un edificio escolar y cómo tiene que estar con referencia a los riesgos y a los peligros que tiene trabajar en una escuela que está en malas condiciones, a los accidentes que pueden tener los chicos y los accidentes que pueden tener los docentes. Esto habitualmente no se enseña en la formación docente. Todo el tema de la ley de riesgo de trabajo es una ley desconocida para los docentes. ¿Qué es una aseguradora de riesgo de trabajo y cuándo uno tiene un accidente de trabajo? Es muy desconocido. Si uno valorara la salud de los docentes por la cantidad de los accidentes de trabajo denunciados, diríamos, es el sector laboral más sano del país. Porque no tiene casi accidentes de trabajo. Porque los accidentes de trabajo no se denuncian como tales. Cada uno se las aguanta, va, se atiende con su médico privado, o va al hospital público, o va a la obra social, pero no llama a la aseguradora. Porque es un lío, porque el prestador, porque la denuncia, porque tengo que hacer este trámite. Cualquiera de los otros sectores laborales denuncia cada accidente de trabajo, pero aunque sea una nimiedad. A veces pasa en muchas escuelas que los porteros tienen, no es el caso de Córdoba, creo, tienen una aseguradora distinta de la que tienen los docentes. Y los docentes critican porque los porteros a cada rato denuncian un accidente de trabajo. Y lo ven como un elemento negativo, con un elemento de vagancia, de no querer trabajar, etc. Lo mismo pasa con los docentes que tienen muchas licencias. En general, adentro del conjunto docente es como mal visto. Hay que superar una situación como para poder pedir licencia. Tiene que ser una situación muy grave para que el docente pida licencia. El docente en general. Hay muchos que no. Esto nos ha llevado a que veamos un poco el tema de los riesgos. Y con esto vamos a ir cerrando para que ustedes hagan sus preguntas. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Un riesgo de trabajo es una situación habitual en la cual hay un peligro oculto. Es decir, riesgo es cuando el peligro no se ve, pero está. Uno conoce los riesgos e identifica los peligros que puede haber en una escalera que está mal hecha porque los escalones no tienen la distancia que tienen que ser. Aquí, por ejemplo, estábamos viendo desde la llegada que hay un escalón en donde uno se puede caer en cualquier momento porque no se ve como escalón. Aquí, cuando van pasando hacia el escenario. Eso es un riesgo que no se ve. En el momento en que se ve es un peligro que hay que identificar ¿con qué? Con un listón de otro color, como puede darse en todas las escaleras. Uno pone el listón, se ve, entonces uno toma atención. Esto que parece algo totalmente elemental pasa con muchísimas situaciones de la escuela en donde hay muchos riesgos que no se ven y que cuando se empiezan a ver no son señalados como peligro. Las puertas de emergencia, por ejemplo, para cuando sucede una situación accidental, como un incendio, por ejemplo, no están habilitadas en todas las escuelas. Una de las cosas que yo miro primero cuando voy a una escuela y me da un síntoma muy claro, pregunto, ¿dónde está la puerta de emergencia? Puerta de emergencia enseguida de... Ah, sí, aquella. Tiene candado, está cerrada con llave. ¿Dónde está la llave? Ah, me parece que la tiene... ¿Ustedes imaginan si hay un incendio y hay que evacuar la escuela por ahí? No, claro, pero no va a pasar. Esa situación de que aquí no va a pasar
está relacionada con todos los otros elementos que he ido mencionando, con esa idealización de que aquí no va a pasar, aquí estamos en otro lugar, esto no es un local de trabajo igual que todos. Por eso el Ministerio de Trabajo pasó tantos años sin entrar en una escuela a hacer una inspección. Inspección a los cines, los lugares de esparcimiento, desde Cromañón, ni les digo, todos los lugares bailables están súper controlados para ver qué materiales tienen, etc. Pero las escuelas no. Y como se dijo en Buenos Aires muchas veces desde el año pasado, el anteaño, muchas escuelas son pequeños cromañones. Porque no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? No es porque haya un ángel de la guarda que los cuida, sino porque los docentes están totalmente pendientes de que cuando hay un riesgo, están todos mirando ese lugar, no pases por ahí, no subas ahí, no toques, no vayan allá. El tema de las cloacas, los pozos ciegos, etcétera, cuando se cuidan en los patios de recreo, es tremendo. Los maestros en de guardia para que los chicos no pisen en determinado lugar. No se acerquen a un enchufe que en general están con los cables hacia afuera, que son peligrosos, paredes de humedad que están electrificadas. Las escuelas argentinas en general son lugares de riesgo. Nosotros hemos llegado a decir que así como está el trabajo docente, en general es un trabajo insalubre. Y lo podemos calificar de insalubre empezando a mirar desde los edificios, no solamente los viejos, sino los nuevos. Los edificios nuevos también no están hechos pensando en el tipo de actividad que se realiza ahí ahora. Están pensados en una actividad de 50 años atrás, en donde la vida cotidiana de una escuela era muy diferente a la que es ahora. Y les doy un detalle nomás. En una cantidad de escuelas nuevas se sigue construyendo, miren el estereotipo que tiene un arquitecto, se sigue construyendo un aula de 3x4. ¿Por qué? Porque 3x4 son las dimensiones en donde puede entrar 25 alumnos, que según la UNESCO y la OIT es el número ideal para los grupos escolares. Pero no se puede seguir trabajando con el idealismo de que los grupos escolares transitoriamente tienen 40, 45, 50 alumnos, pero después ya van a traer otro cargo, ya van a hacer las otras aulas, ya van... No, se aceptó 50 alumnos y vas a tener todo el año 50 alumnos en un aula construida para 25. ¿Por qué? Porque 25 es la norma que tiene que haber. Ustedes saben que ahora la enseñanza secundaria va a ser obligatoria en todo el país a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional. No hay escuelas secundarias para que todos los niños que están en edad ingresen a la secundaria, no hay. Todavía no están hechos, es decir, la obligatoriedad está puesta, pero no se sabe dónde van a entrar esos chicos. Aceleradamente, en el plan de las 700 escuelas se están edificando específicamente escuelas secundarias. Es lo que más se edifica en todo el país. Yo he visitado escuelas en Entre Ríos y las he visitado en Tierra del Fuego. Son iguales. El plano es el mismo. ¿Cómo puede ser igual una escuela de Paraná con una escuela de Río Grande, Tierra del Fuego? Ustedes así, en una lógica muy elemental, dirían que no, sin saber de arquitectura. Ah, pues sí, son iguales. Porque el prototipo vino desde el ente financiador, que es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, que todavía las políticas de los entes financieros determinan una cantidad de nuestras políticas educativas. Las reformas educativas que ahora hemos abolido, la reforma de los 90, era igual, desde México hasta Argentina, pasando por Uruguay, por Chile y por Brasil. Hay un estudio que hemos hecho los 4 sindicatos del Mercosur para poder contarnos cuáles son los desastres y los daños que han ocasionado las reformas educativas en los 4 países.
en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Eran iguales. ¿Puede haber una reforma educativa igual en Brasil que en Chile igual que en Argentina? No. Después tomó algunas variaciones individuales en donde algunos gobiernos fueron mucho más estrictos en la municipalización, como fue Chile, de la cual ahora quiere salir, pero ya está muy difícil para salir de una municipalización de toda la educación. Aquí no llegó a entrar, porque hubo bastantes resistencias a que se municipalizara. En Brasil depende de cada estado. Hay estados en donde se ha municipalizado más, en otras no. Es decir, después en cada país tomó variaciones, pero en principio fue igual, porque fueron las políticas financieras del momento. Bueno, la construcción y la idea del diseño de la escuela es igual. El diseño de la escuela actual, de las 700 escuelas que se están construyendo, de las cuales no llegan a 200, las que ya están casi terminadas, para educación secundaria, se llama modelo escuela abierta. ¿Qué significa escuela abierta? Piensen ustedes todo lo que va a traer para la organización del trabajo y la organización escolar. Abierta significa tal como dice el nombre, es abierta, no tiene cerco perimetral y se puede entrar y salir de cualquiera de los 4 lados de la escuela. El edificio impone un modo de trabajo. Una vez que se ocupen, ahora arréglese a trabajar ahí. No, cerco perimetral no. Porque esa es la escuela del panóptico de Foucault, etc. Ya todos saben lo que es el panóptico de Foucault. No. Esa escuela, así que ustedes han criticado tanto, a los docentes, esa escuela cerrada, con patio central, con la mirilla de arriba, digamos que se puede mirar de cualquier lado cuando son de 2 pisos, pero que en general es una escuela cerrada con un patio central. Esa escuela ya no va más, no tienen más que ver con los criterios pedagógicos de este momento. La escuela es una escuela abierta, la comunidad entra en la escuela, los chicos pueden salir a la comunidad. No tienen que tener recreos todos juntos, no hay un patio central. Cada grupo sale cuando termina una tarea y puede empezar y salir a un patio que tiene más próximo en 3 baterías de aulas y una batería de servicios centrales. ¿Se dan cuenta cómo desde un edificio se puede designar un nuevo modo de trabajo? Esa escuela que vi en Paraná, que ya está lista, toda la comunidad dijo, no, acá hacemos el cerco. Y que venga alguien a decirnos que no. Fueron los padres y los vecinos que dijeron, no, ya están construyendo todos el cerco de esa escuela. Entonces, adentro de una escuela diseñada para ser una escuela abierta, se hizo el cerco. Y yo me imagino que van a tirar algunos árboles para hacer el patio central, porque los horarios no se han cambiado. Y cada grupo no puede trabajar aislado porque este profesor, si yo tengo que ir a la otra escuela después, ¿cómo voy a extender? No, yo tengo acá este horario y allá en la otra escuela tengo el otro. Ah, claro, es que todavía no se hizo una distribución horaria por cargo. No, esa hay que negociarla en otro lugar, no adentro de un edificio, donde la acumulación horaria de los docentes de secundaria está muy fragmentada como para poder pensar de que tenga las 20 o 25 horas que tiene todas en la misma escuela y que además las pueda distribuir de manera flexible con los otros trabajadores. Esto es lo que viene. Ahora viene así, viene hecho en el edificio. Como cuando se hizo la EGB 3 adentro de la escuela primaria, en el caso de la provincia de Buenos Aires, no aquí en Córdoba, en donde de golpe las escuelas primarias tuvieron los salones para la EGB 3. Y crecieron en número, se achicaron en espacio, ya no se daba más ni los pasillos ni los patios, porque hubo que acomodar los chicos que antes estaban en primero y segundo año adentro de la escuela primaria. Porque la escuela en la provincia de Buenos Aires, la EGB 3, pasó a primaria. Se extendió la primaria, se hizo la primaria grandota, como le llamaron, ¿no? Y se tuvieron que acomodar. Ahora hay que desacomodarse porque viene la educación secundaria, que es distinta. La primaria vuelve a tener los años que tiene. Ahora, ¿se dan cuenta esas situaciones? ¿Cómo no van a traer tensión, no van a traer gastritis, no van a traer burnout en los docentes? No van a traer docentes chapita, como dicen los chicos. Ya está chapita. ¿Quedó chapita? Sí.
porque no puede acomodarse rápidamente como se acomodó a algo que se ideó muy lejos, en otro lugar, en otra dimensión, y que no llegó a tiempo aquí como para participar, discutir, ver cómo tiene que ser estos cambios educativos. Son cambios impuestos, pero impuestos desde el espacio. Por eso que tiene tanto que ver el tema del espacio y del tiempo.